quiero invitarles a que abramos la Biblia en Juan 16, capítulo 16. Juan 16, el Señor Jesucristo aclara la relación que iba a tener sus fieles con el Padre Celestial y deja a los suyos por un momento, por 3 días, hasta que resucita al tercer día. Dice así Juan capítulo 16, versículos del 25 al 33. Vamos a hacer énfasis solamente en el 33, pero a manera de introducción, para orar, vamos a leer del 25 al 36. Dice así la palabra de Dios: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ahora creéis, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, Señor, y nos edifiques como iglesia que somos, Señor, para que podamos, Señor, caminar en tu paz, agradándote a ti, Señor, aunque padeciendo aflicciones en el mundo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos dirija, Señor. Amén. Hermanos, el mundo está alejado del reino de Dios. Y el Señor Jesucristo está estableciendo en este pasaje el conflicto entre Dios y el mundo. Inclusive en Hechos 17:30 dice la Biblia: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. A pesar del conflicto que hay entre Dios y el mundo está perdido, Dios tiene el compás, las puertas abiertas para que el mundo crea. Todavía estamos en ese tiempo, hermano. En el mundo hay aflicciones, pero dice el Señor Jesucristo, nos deja la paz, diciendo, aunque van a tener aflicciones, van a estar en paz. Hermano, Dios creó al hombre para que le siguiera, pero el hombre se alejó de Dios, tuvo que venir Jesucristo, y como él dice ahí en Juan 16, salí del Padre y he venido al mundo. Salió del Padre, vino al mundo, deja el mundo y va al Padre. Entonces, por eso que él dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, ahí tenemos la dinámica de Dios: hacerse hombre, venir por nosotros, volver entonces a Dios, al seno del Padre. Hermanos, Dios, otra vez, tiene su cuerpo. Aquí, Jesucristo tiene su cuerpo. Sabemos cuál es el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el cuerpo del Señor Jesucristo? Su iglesia. En su iglesia, hermano, están las manos, están los pies, está todo lo que el cuerpo necesita para caminar, para vivir. Aquí en 1 Tesalonicenses, que es el tema en donde nos vamos a quedar hoy, en el capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo a los de Tesalónica: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Es decir, seguimos a una persona, nos hace discípulos de esa persona, pero esa persona tiene que estar
encaminada para seguir al Señor, ser imitador de Dios. Esta palabra imitador de Dios, imitador del Señor Jesucristo, ser imitadores de nosotros, así como nosotros de Cristo, aparece como 10 veces, y hay otros términos que se asemejan también en lo que es ser imitadores de Dios. Por ejemplo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces dice que debemos ser conforme a la imagen de su Hijo, del Señor Jesucristo. Ahí está diciendo una palabra sinónima. Ser imagen de Jesucristo es seguir, imitar al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, una iglesia local sigue ligada, siempre estará ligada a la cabeza. Pero, a pesar de que estamos ligados en Cristo en todas las épocas, la iglesia va a tener aflicción en el mundo. Dios espera que le busquemos constantemente, sigamos pegados a Él, unidos a la cabeza, la cual es Cristo. Y la Biblia, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 14 al 16 vamos a tratar, ¿verdad? Pero en versículo 13, miren lo que dice en versículo 13, 1 Tesalonicenses 2:13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿cuál es la palabra de Dios, hermanos? La Biblia, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La iglesia está unida a la cabeza, al Señor Jesucristo, pero la vena principal de este cuerpo, ¿cuál viene siendo? La vena principal del cuerpo natural, dice que es la cava, la vena principal del cuerpo. Pero la vena principal de la iglesia es la palabra de Dios. Imagínense en una iglesia caminando sin conocer la palabra de Dios, no puede ser entonces una iglesia de Dios. Así que si la vena principal viene siendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que nos da vida, el que nos mantiene con esa fuente fluyendo constantemente a la iglesia. Así que podemos hacer la pregunta en base a esto que se ha dicho, hermano: ¿en qué fue la iglesia de los tesalonicenses imitadora de la iglesia que estaban en Judea? Imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Es lo que dice el versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Entonces la pregunta es: ¿en qué fueron imitadores de esa iglesia? Pues en este momento vamos a subrayar, a resaltar de este pasaje, del versículo 14, del 15 y 16, 4 aspectos en que la iglesia de Tesalonicense fue imitadora de las iglesias que estaban en Judea. ¿Ustedes se acuerdan dónde empezó la primera congregación del Señor Jesucristo? Congregación como iglesia, una iglesia local, fue en Jerusalén. Pero aquí está diciendo las iglesias que están en Judea. Jerusalén era parte de la provincia de Judea. Parece ser que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta en el año 54 después de Cristo, ya habían otras iglesias dentro de la provincia de Judea, y a las cuales él dice: vosotros viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios que están en Judea, en términos plural. Así que, hermanos, lo primero que podemos sacar aquí en versículo 14 fueron imitadoras en padecer. Dice aquí en el versículo 14, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, de los de Tesalónica, de su propia nación, y en Tesalónica las mismas cosas que ellas padecieron, que las iglesias en Judea padecieron de los judíos. Entonces aquí encontramos lo que el Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Uno de los enemigos de la iglesia local, el mundo.
el mundo empieza a filtrarse en la iglesia, pero el Señor Jesucristo dice, confiad, yo he vencido a ese enemigo que tiene la iglesia. Entonces, por Dios y por el Señor Jesucristo, nosotros padecemos en el día de hoy aflicciones. Dice el versículo, capítulo 1, versículos 6 y 7, bueno, ya leímos el 6, el 7 y el 8, volvemos a leer el 6, dice, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo, en tribulación, pero con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera, dice el versículo 7 del capítulo 1, que habéis sido ejemplo a los de Macedonia, otra provincia, y de Acaya, otra provincia, como si la iglesia La Boca en Panamá hubiera sido ejemplo a los de Colón, ejemplo a los de Coclé, dos provincias que estaban ahí en Grecia, hermanos, porque Tesalonicense pertenecía a Grecia, Tesalonicense, hoy día ya se le eliminó Tesalonicense, pero existe Salónica en Grecia, ¿verdad? Ya donde estaba Tesalonicense hoy día es Salónica. Entonces dice aquí, en versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, ¿qué cosa ha sido divulgada? La palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en toda que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces, hermanos, encontramos en la Biblia, ya Tesalonicense estaba siguiendo el ejemplo de los de Judea, de las iglesias en Judea, pero hoy día nosotros podemos seguir el ejemplo de Tesalonicense y de las otras iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento, porque ya no solamente están las de Judea, sino que existieron aquellas iglesias que nosotros podemos imitar lo bueno y desechar lo malo de aquellas iglesias. Entonces, hermanos, en el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido, miren, aquí está, vamos a seguir imitar a la iglesia tesalonicense en padecer, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermanos, la oposición no impide que nosotros salgamos a predicar del Señor Jesucristo. Las aflicciones que nosotros recibimos constantemente no impiden que nosotros salgamos a predicar a Cristo. Había un problemita en esta iglesia en Tesalónica. ¿Cuál era el problemita? Que ellos decían, algunos decían que ya la venida del Señor Jesucristo se había dado y ellos estaban preocupados por ese detallito, pero el Señor les decía, mira, aunque tengan aflicciones, nosotros seguimos adelante a pesar de los problemas o las aflicciones que nosotros tenemos. En el versículo 18, hermano, del capítulo 2, acuérdense que estamos tratando el capítulo 2, versículo 14 al 16, pero el 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente y una y otra vez, pero ¿quién estorbó? Satanás. Así es, hermano, otro enemigo de la iglesia. ¿Verdad? El mundo, Satanás, son enemigos de la iglesia. Y Satanás va a estar estorbando a cada momento para que la iglesia surja, para que la iglesia sea avivada por el Espíritu Santo. El capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las de este mundo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, así está la palabra de Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermanos, son cosas que hay que se infiltran en la iglesia también, hermanos. Pero la iglesia, a pesar de todo, sigue adelante trabajando
para el Señor. Inclusive en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13, dice la Biblia: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y él empieza a hablar algunos detalles en la segunda carta. En la primera habla de la venida del Señor Jesucristo, en la segunda sigue hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, ahí encontramos detalles de la segunda venida, que de repente lo vamos a ver el otro domingo, sobre las últimas cosas, pero entonces, hermanos, imita a la iglesia de Tesalonicenses, a la iglesia que están en Judea, no solamente en padecer, sino también en agradar a Dios. El versículo 15, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron no agradando a Dios. Quiere decir que lo contrario de no agradando a Dios es agradar a Dios. Y es lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a la iglesia en Tesalonicenses, una iglesia que imitaba a la iglesia de Judea en agradar a Dios, que es lo contrario de no agradar a Dios. Hermanos, el que agrada a Dios tiene una constante bendición del Señor, una constante fortaleza del Señor, una iglesia que agrada a Dios, hermanos, no solamente en padecer, sino en todo lo que el Señor quiere que se haga, hermanos, lo hace esa iglesia va a recibir una constante bendición. La tercera cosa que imitaba, o el tercer aspecto en que imitaba a la iglesia en Tesalonicenses, a la iglesia que estaban en Judea, la encontramos en el versículo 16. Ahí encontramos los dos últimos aspectos. El versículo 16 dice: no agradando a Dios, y se ponen a todos los hombres, impidiéndonos ¿qué? Hablar. Entonces, hermanos, la iglesia en Tesalonicense imitaba a la iglesia allá de Judea, ¿en qué? En padecer, en agradar a Dios, en hablar. Una iglesia que está cumpliendo la voluntad de Dios habla, y para eso el Señor tiene su cuerpo todavía aquí en el mundo, hermano. ¿Cuál es su cuerpo? La iglesia. Así que la iglesia que le habla a otros, y aquí es donde quisiera hacer un poquito, porque dice, no, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. En este mes estamos tratando de la salvación. Pero la salvación tiene tres aspectos. Pudiéramos decir la salvación pasada, la salvación presente y la salvación futura. La pasada y la futura dependió completamente del Señor Jesucristo. Dice Juan el Bautista aquí, el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? Jesucristo. Entonces eso es una salvación pasada. El creyente no es creyente porque él se salvó a sí mismo, sino porque el Señor Jesucristo lo salvó. Entonces, hermanos, el creyente sigue en este mundo con ciertos enemigos. Por ejemplo, está Satanás y está el mundo, pero aquí vamos a ver el cuarto aspecto del cual la iglesia en Tesalonicenses imitaba a la iglesia en Judea. Pero antes, hermanos, encontramos en el capítulo 5, versículos 9 y 10 de 1 Tesalonicenses, versículos 9 y 10, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Es lo que dice, que les impidían que les hablase para que no se salvasen, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, mire, ya sea que velemos, vivos, estamos vivos aquí. Y ya sea que durmamos, estamos muertos. Pero ya sea que estemos vivos físicamente o muertos físicamente, estamos vivos para el Señor, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Los que mueren en el Señor siguen viviendo, hermanos.
porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vida. Todos los que nos han precedido a nosotros, hermanos, que han sido creyentes, hermanos, están vivos en el Señor. Entonces el apóstol Pablo está diciendo en este versículo 10, ya sea que hayamos muerto físicamente o ya sea que estemos vivos físicamente, vivimos para Él, para el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, quisiera dedicarle el último aspecto un poquito más personal. Hermano, dice aquí el capítulo 2, versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Hermanos, ¿quiénes colman la medida de sus pecados? Los del mundo, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, dice que el que cree en Cristo ya no está bajo la ira de Dios, pero el que no cree en Cristo estará bajo la ira de Dios. Está bajo la ira de Dios y esa ira se va a desatar en los últimos tiempos, como vamos a ver el otro domingo, hermanos. Pero ¿en qué podemos decir que la iglesia en Tesalonicenses imitaba a las iglesias en Judea? En no pecar. Ahora quisiera usar el término practicar el pecado. Y quiero que vayamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 3, 8 dice, el que practica el pecado. Miren, hermano, vamos a hablar un poquito aquí a lo personal. ¿Ustedes pecan o no pecan? Seguimos pecando hasta que Dios quite la presencia del pecado en nuestra vida. Por eso es la salvación del pecado. En el pasado Dios quitó la culpa del pecado y después quitará la presencia del pecado. Pero seguimos pecando, hermanos. Él quiere también que nosotros seamos salvos de las garras, del poder, del dominio del pecado. Por eso que se habla de que el creyente no practica el pecado. El mundano practica el pecado. Y eso es lo que dice aquí en Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren el siguiente versículo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque ha nacido ¿de quién? De Dios. Porque la simiente de Dios permanece en aquel que no practica el pecado y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Pero a qué se refiere con que no puede pecar? O sea, no vive el pecado. ¿Qué decía el apóstol Pablo de sí mismo? Miserable de mí, hago lo que no quiero hacer. Entonces esto, hermanos, es practicar el pecado. Cuando uno se goza en el pecado, cuando uno quiere seguir pecando, hermanos, el creyente le duele cuando peca, como al apóstol Pablo le dolía cuando hacía lo que no tenía que hacer. El origen del pecado, ¿dónde inició, hermanos? En el cielo. Cuando Satanás se rebela contra Dios, queriendo ser como Dios. Pero el hombre pecó y Dios tapó su vergüenza en el Edén. Lo vistió con pieles. Hubo derramamiento de sangre para, podemos decir esa palabra, expiar el pecado, tapar el pecado. Pero Jesucristo vino, ¿para qué? Para quitar el pecado. Pero seguimos pecando. Entonces, hermano, aquí sí depende de la iglesia, del creyente, poner todo su empeño para combatir el pecado, que es parte de los enemigos de la iglesia, hermanos. Jesucristo redimió al creyente de su pecado que lo llevaba a la condenación. Hermanos, aquí encontramos en el presente el dominio que tiene el pecado. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, Jesucristo, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Pero ahí, hermano, Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín,
que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta la Biblia. Porque sus obras eran malas y la de su hermano justo. Bueno, por razones de tiempo, hermano, quisiera que abordáramos ese encuentro de Dios con Caín. Vámonos al capítulo 4 de Génesis. Génesis 4, 7. Podemos leer el 6. Entonces dijo a Caín, antes de que matara a Abel, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios vio a Caín cabizbajo. ¿Por qué Caín estaba cabizbajo? Podemos pensar en que hay personas que están cabizbajo por los problemas que están pasando, por la pérdida de algún ser querido o por alguna situación, pero también el pecado, hermanos, hace que la persona esté cabizbajo, con un semblante decaído. Y Dios le pregunta a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Entonces, dice el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, si tú haces el bien, Dios te engrandece. Si tú haces el bien, una iglesia que sigue las bendiciones de Dios, hermano, está en constante victoria. Y si no hicieres el bien, le dice Dios a Caín, el pecado está a la puerta y todo esto a ti será su deseo. ¿El deseo de quién? El deseo del pecado. Esto significa, hermanos, Dios le está diciendo a Caín, tú puedes dominar el pecado. Si le abres la puerta al pecado, Él va a controlar tu vida. Pero Caín no puso cuidado, hermanos. En el siguiente versículo dice que Caín invitó a su hermano a salir a dar un paseo y lo mató. Dices, y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú enseñorearás de él. ¿De quién? Del pecado. Dios nos está enseñando al creyente, más que todo, hermanos, queda registrado en la Biblia este encuentro de Caín con Dios. Pero Dios, a pesar de que advirtió a Caín, Caín le abrió la puerta al pecado. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, luego viene y pregunta a Dios a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Sabría Dios dónde estaba Abel, hermano? Ahí lo dice, que sí sabía, hermano, porque él dice, la sangre de tu hermano clama. Pero Dios quería que Caín se diera cuenta lo que había cometido. Pero ¿cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Hermanos, malcriadez. Esto es irrespetar a Dios. Cuando Dios le pregunta a una persona que ha pecado, ¿qué ha hecho? Y uno se justifica ante Dios, esto es una falta de respeto ante Dios. Y para no alargarme mucho, hermano, vamos a ver el versículo 19, en donde el hijo de Caín entonces tiene dos mujeres. Imagínense, Dios no quiere que el hombre tuviera, Dios no quería que el hombre tuviera dos mujeres, y este tiene dos mujeres. Y a Caín le puso una marca, como quien dice, aquel que encuentra a Caín no lo debe matar. Pero el hermano entonces mata y dice que hasta 70 veces 7 tenía que perdonar. Dice, y Enoc, dice el versículo 18, y Enoc y Eiak engendró y Lamet tomó para sí dos mujeres, y el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Abal, y el nombre de su hermano, en el versículo 21, y dio Lamet a sus mujeres, a Ada y a Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamet, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamet en verdad 70 veces 7 lo será.
Porque algunos comentaristas dicen aquí es que lo hizo en defensa propia. Pero aún en defensa propia, hermanos, el Señor quiere que nosotros estemos en santidad, hermanos. La Biblia es para vivirla, para imitar lo que enseña, lo que hay en la Biblia, de aquellas buenas costumbres, de aquellas buenas enseñanzas que hay en la Biblia, desechar lo malo, retener lo bueno. Hermanos, el pecado cambia el desenvolvimiento de una congregación. ¿Ustedes se acuerdan la dinámica que había en las iglesias en Judea? Todos tenían todo en común, repartían sus bienes, lo daban, todo, no había necesidad. Hay una dinámica ahí de una iglesia que estaba pujante, que estaba en santidad. Pero el pecado, hermano, definitivamente que tranca a una congregación. Yo no diría la iglesia porque la iglesia del Señor nunca será, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Pero hermanos, debemos orar a Dios para que la boca sea imitadora de esta iglesia en Judea, de esta iglesia en Tesalónica, y que se divulgue la palabra de Dios a través de esta congregación en donde quiera que nosotros estemos, hermanos. Jesucristo conquistó el mundo. Jesucristo derrotó a Satanás. Jesucristo conquista el pecado cuando nosotros ponemos nuestra vida delante de Dios. Y podemos ir, como dice la Biblia, de triunfo en triunfo. Vamos a buscar dos pasajes para leer estos dos pasajes y terminamos aquí. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo, que no conoció pecado, murió como si hubiera pecado, es lo que dice aquí. ¿Pero para qué? Para que nosotros seamos la justicia de Dios que hay en Jesús. Romanos 6:14, dice la Biblia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Como Dios le dijo a Caín, tú te enseñorearás de él. Acá dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos, Señor, ser imitadores como iglesia, no solamente como personas, Señor, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo a Timoteo, sino como iglesia imitando a aquellas iglesias que están en el Nuevo Testamento, Señor, desechando lo malo, reteniendo lo bueno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.